Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. Irán ataca a Israel con más de 300 drones y misiles. Irán ha lanzado el primer ataque directo contra Israel desde que comenzó el conflicto en Gaza. En respuesta al ataque israelí contra la embajada iraní en Damasco, que mató a varios funcionarios de la Guardia Revolucionaria iraní, Teherán ha lanzado más de 300 drones y misiles hacia Israel. Según el portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagar, el ataque incluyó 170 drones y 30 misiles de crucero, ninguno de los cuales logró alcanzar territorio israelí. También lanzaron 110 misiles balísticos, de los cuales solo un pequeño número llegó a Israel. Los proyectiles fueron lanzados desde Irán, Irak, Siria y Yemen y fueron derribados por sistemas de defensa de Israel, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, así como por Jordania. La única persona gravemente herida durante el ataque fue una niña beduina del sur del país de 7 años. Otras 8 personas fueron trasladadas a un hospital del sur de Israel con heridas leves, mientras que 3 más presentaron síntomas de ansiedad. La BBC afirma que han muerto más de 50.000 soldados rusos en Ucrania. La BBC, el grupo de medios independiente Mediazona y voluntarios han contabilizado las muertes de soldados rusos desde febrero de 2022. El equipo de investigadores ha afirmado que más de 50.000 soldados rusos han muerto, una cifra 8 veces mayor que la reconocida oficialmente por Moscú en septiembre de 2022. Por su parte, Rusia se ha negado a publicar el número de militares muertos en la guerra. El análisis no incluye las muertes de milicianos en Donetsk y Luhansk, que son territorios ocupados por Rusia en el este de Ucrania. Por tanto, el Servicio Público de Radio y Televisión de Reino Unido asegura que es probable que el número real de muertes rusas sea mucho mayor. El estudio concluye que en el segundo año de guerra en Ucrania, mientras que Moscú impulsaba su llamada estrategia de picadora de carne, el número de cadáveres ha sido casi un 25% mayor que en el primer año, con más de 27.300 soldados rusos muertos en combate. La violencia electoral se dispara en México. Sin que haya un registro oficial, datos de la organización Data Cívica apuntan al asesinato de al menos 10 candidatos o aspirantes en el primer bimestre de 2024. Solo en febrero hubo 36 homicidios de violencia política, incluyendo también a funcionarios públicos y familiares de los políticos. Según la consultora Data Integrity, en total han asesinado a 76 personas potencialmente vinculadas al proceso. De acuerdo con el diario El Español, en los últimos meses se han registrado más de 51 muertes en México. De estos, 27 eran aspirantes a un cargo de representación popular. Además, un informe de la organización Laboratorio Electoral ha registrado 157 agresiones, 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas e intimidaciones relacionadas con personas de la esfera política. El Gobierno de México reconoció el pasado 2 de abril el asesinato de 15 aspirantes en el proceso electoral y comunicó además que ha recibido más de 100 solicitudes de candidatos que buscan protección. Amnistía Internacional acusa a Estados Unidos de colaborar en la violación de derechos humanos en Siria. Un nuevo informe de Amnistía Internacional afirma que las personas detenidas tras la derrota territorial de ISIS son objeto de violaciones de derechos humanos sistemáticas y muchas mueren debido a las condiciones inhumanas de reclusión en el noroeste de Siria. Se calcula que hay 56.000 hombres, mujeres, niños y niñas recluidos en el sistema de detención, la mayoría de forma arbitraria e indefinida.
La Organización de Derechos Humanos ha acusado al gobierno estadounidense de contribuir a establecer y ampliar un sistema de detención en gran medida ilegal, caracterizado por unas condiciones inhumanas y degradantes de carácter sistémico, homicidios ilegítimos y el uso generalizado de la tortura. Amnistía Internacional reclama un proceso de investigación urgente para identificar a las personas detenidas que deberían quedar en libertad de inmediato, con especial atención a las víctimas de delitos del ISIS y los grupos de riesgo, y mientras deben garantizar que las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo cesen de inmediato y que las denuncias de torturas y muertes se investiguen de manera independiente. Otros titulares. La Junta de Níger confirma la llegada de instructores militares rusos. El país de África Occidental ha recurrido a Rusia para hacer frente a los insurgentes. La llegada de fuerzas rusas complica la permanencia en el país de las fuerzas estadounidenses, además del personal diplomático y civil, y pone en duda el futuro de las operaciones conjuntas de contrainsurgencia entre Níger y Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido mantiene conversaciones secretas con el grupo paramilitar RSF de Sudán. Un grupo de derechos humanos describió la voluntad de Reino Unido de negociar con RSF como impactante. En diciembre, Estados Unidos acusó a la fuerza paramilitar de cometer crímenes contra la humanidad, mientras lleva a cabo masacres y violaciones generalizadas de civiles, muchos de ellos de la comunidad étnica africana masalit. Se constituye oficialmente el Consejo Presidencial encargado de la transición en Haití. Se esperaba que la formación del Consejo, anunciada en un decreto publicado el pasado 12 de abril en un boletín del gobierno haitiano, provocara la dimisión inmediata del primer ministro Ariel Henry. Sin embargo, una nueva disposición indicaba que Henry dimitiría cuando se eligiera un nuevo primer ministro. La ONU acusa a Israel de obstruir la investigación del 7 de octubre. La Comisión de la ONU, que analiza posibles violaciones de derechos humanos por parte de Hamás e Israel, ha acusado a Israel de obstruir sus esfuerzos para recopilar pruebas de las víctimas del ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre. Israel, por su parte, ha acusado a la Comisión de parcialidad y ha declarado que no cooperará con lo que describen como un organismo anti-israelí y antisemita. La Unión Europea y Estados Unidos amplían las sanciones a Teherán por los ataques a Israel. Los Estados europeos no contemplan implementar nuevas sanciones, sino profundizar en las ya existentes contra la industria de misiles y drones de Teherán y contra el suministro de ese material a sus aliados como Hezbollah en el Líbano o los hutíes de Yemen. Por otro lado, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha indicado que la administración de Biden aprovechará la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para coordinar posiciones con sus aliados e imponer restricciones adicionales contra Irán. Ucrania aprueba un proyecto de ley de movilización destinado a reclutar cientos de miles de refuerzos. La nueva ley obliga a los hombres a actualizar sus datos de reclutamiento con las autoridades, aumentan los pagos a aquellos que se ofrecen como voluntarios y agregan nuevos castigos por evadir el reclutamiento. El borrador del proyecto provocó protestas públicas y se presentaron más de 4.000 enmiendas antes de la lectura final en el Parlamento. El Kremlin anuncia la salida de las fuerzas de pacificación rusas de Nagorno-Karabaj. Las fuerzas rusas se encontraban en la antigua región separatista de Nagorno-Karabaj en virtud de un acuerdo suscrito en noviembre de 2020 entre los líderes de Rusia, Armenia y Azerbaiyán, que puso fin a la guerra de los 44 días. El acuerdo preveía su permanencia en la región hasta el año 2025, con la posibilidad de una prórroga. Inteligencia. Un ex embajador de Estados Unidos sentenciado a 15 años de cárcel por espiar para Cuba. El ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, ha sido sentenciado a 15 años de cárcel por cargos relacionados con espionaje para Cuba durante 40 años.
Rocha, de 73 años, que fue embajador estadounidense y ocupó altos cargos en varios países latinoamericanos, se ha declarado culpable de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero en Cuba y por conspiración de ese mismo crimen y defraudar a Estados Unidos. Según la Fiscalía estadounidense, el ex embajador ha admitido que desde 1973 y hasta el momento de su arresto apoyó secretamente a Cuba y a su misión clandestina de recopilación de inteligencia contra los Estados Unidos, sirviendo como agente encubierto de la isla. La justicia de Argentina culpa a Irán del mortal atentado contra un centro judío en 1994. El 18 de julio de 1994, una enorme explosión de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en Buenos Aires, mató a 85 personas e hirió a 300. El ataque fue atribuido a un atacante suicida que conducía una camioneta robada cargada de explosivos. Esta semana, los jueces argentinos han dictaminado que el bombardeo fue llevado a cabo por el grupo chií libanés Hezbollah y respondió a un diseño político y estratégico de Irán. Los fiscales han acusado a altos funcionarios iraníes y miembros de Hezbollah de ordenar el atentado contra la AMIA y otro atentado con bomba en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que mató a 22 personas. El tribunal ha declarado que los ataques se produjeron en represalia por el incumplimiento de Buenos Aires de un acuerdo de cooperación nuclear con Teherán. El máximo tribunal penal de Argentina ha descrito el ataque como crimen contra la humanidad. Representantes de la comunidad judía de Argentina han celebrado que el fallo judicial sea histórico y único, porque abre la puerta a los familiares de las víctimas para presentar demandas contra la República Islámica de Irán. Califican como acto terrorista el apuñalamiento en Sídney. Un obispo, un sacerdote y 2 feligreses fueron apuñalados el pasado 15 de abril por un joven durante una misa en una iglesia cristiana asiria en Sídney. La celebración en la iglesia asiria del Buen Pastor del distrito Wesley estaba siendo retransmitida en directo en redes sociales. En el vídeo, el joven aparece apuñalando al obispo en repetidas ocasiones, incluso cuando se encontraba en el suelo. El sacerdote Isaac Royal y otros 2 feligreses acudieron en auxilio del religioso y detuvieron al agresor, resultando heridos. Según informó la policía de Nueva Gales del Sur, ninguna persona sufrió heridas que pusieran en riesgo su vida. En un comunicado aseguraron que el detenido está colaborando con la investigación sin precisar más detalles. Las autoridades australianas declararon el apuñalamiento como un acto terrorista motivado por razones religiosas. Mike Barries, jefe de la Agencia de Inteligencia Doméstica Australiana, comunicó que investigarán si el atacante tenía conexiones con otros extremistas. Ciberseguridad. Un ciberataque pone en riesgo los datos de policías, guardias civiles y militares de España. La empresa encargada de gestionar los reconocimientos médicos a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas de España ha sido víctima de un ciberataque. En un correo enviado a sus pacientes, el grupo MPE de Prevención de Riesgos Laborales informó que el pasado 22 de marzo su sistema de información fue atacado por un tipo de ransomware conocido como Lockbit 3.0. Los autores del ciberataque podrían haber tenido acceso a una gran cantidad de datos confidenciales del personal de la Benemérita, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y personal civil vinculado a la Dirección General de la Guardia Civil en España. Entre la información potencialmente comprometida se encuentran el número de la tarjeta de identificación personal, el número de teléfono móvil, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, género, puesto de trabajo, resultado del reconocimiento médico y certificado de aptitud. La empresa ha admitido que hasta el momento no hay evidencias de que se haya producido una filtración de esta información, pero ha adoptado medidas para detener y eliminar la capacidad de afectación del ciberataque. Bélgica investiga la posible interferencia rusa en las elecciones de la Unión Europea.
Menos de 2 meses antes de que los votantes europeos de 27 países participen en las elecciones al Parlamento de la Unión Europea, Bélgica ha comunicado que está investigando redes prorrusas que están tratando de influir en la votación. Recientemente, informes checos sugirieron que el sitio web de noticias La Voz de Europa había pagado a políticos de Alemania, Francia, Polonia, Bélgica, Países Bajos y Hungría a cambio de hacer comentarios a favor de Rusia con el fin de influir en las elecciones europeas. En referencia a estas revelaciones checas, esta semana el primer ministro belga, Alexander De Croo, ha afirmado que la inteligencia belga ha confirmado la presencia de redes de espionaje rusas operando en Bélgica y otros países europeos. Microsoft se une a la empresa de inteligencia artificial emiratí G42. Microsoft y el holding tecnológico emiratí G42 han anunciado un acuerdo esta semana. La corporación tecnológica estadounidense invertirá $1.500 millones en la empresa de tecnología con sede en Emiratos Árabes Unidos. Además, como parte del acuerdo, el presidente de Microsoft, Brad Smith, se unirá a la junta directiva de G42. La empresa, supervisada por el asesor de seguridad nacional de Emiratos Árabes Unidos, gestiona centros de datos en Medio Oriente y otros lugares y se ha identificado cada vez más como una empresa de inteligencia artificial. G42 ha construido lo que se considera el modelo de inteligencia artificial en idioma árabe líder en el mundo, conocido como JAIS. Microsoft ha comunicado que G42 ejecutará sus aplicaciones y servicios de inteligencia artificial de la plataforma de computación en la nube del gigante tecnológico estadounidense. Además, ambas compañías trabajarán juntas para llevar infraestructura digital a países donde G42 ya tiene presencia, en Medio Oriente, Asia Central y África. Por otro lado, G42 ha expresado previamente su intención de cortar los vínculos con proveedores de hardware chinos, en respuesta a preocupaciones planteadas por Estados Unidos sobre la cercanía de estos proveedores al gobierno chino. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Elisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.